Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marianela Guzmán. Soy encargada de alianzas público-privadas para la gestión integral de riesgo de desastres del CEPREDENAC y hoy tengo el gusto de moderar esta sesión que lleva como título El futuro de la gestión integral del riesgo de desastres en el contexto del COVID-19, la cual iniciará con las palabras de bienvenida de nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera, para continuar con una ponencia magistral a cargo del señor Alexander Solís. Y luego tendremos un espacio donde los participantes podrán hacer sus preguntas de acuerdo al chat que tenemos aquí en la plataforma y serán respondidas según nos lo permiten. Y luego de esto tendremos ya el final de las palabras de cierre de la sesión. Iniciamos el día de hoy con la señora Claudia Herrera. Adelante, doña Claudia. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimados participantes. Hoy nos encontramos con un webinar completamente de lujo. Nos acompaña directamente el doctor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica, quien de forma directa, y aquí aprovecho también a agradecer el esfuerzo, el compromiso y sobre todo apartar el tiempo dentro de su apretada agenda. Sabemos la gran responsabilidad que tiene él al frente de la Comisión Nacional de Emergencia y el gran liderazgo que ha desarrollado en todas las acciones para la contención y para la respuesta del COVID-19 y que hoy directamente nos va a presentar, nos va a compartir esa mirada sobre los escenarios de riesgo en ese contexto tan complejo que nos ha tocado enfrentar a todos los países de la región desde marzo del año pasado y a través de la Declaratoria Centroamérica Unida contra el coronavirus. Estamos conscientes de que el COVID ha generado los mayores impactos en nuestro territorio, en nuestra región, y que ha tenido repercusiones negativas en todo lo que tiene que ver en el ámbito del desarrollo, en la economía, en la cultura y en la solidaridad, y por supuesto en la movilidad humana. Pero queremos también conocer esa experiencia exitosa que ha desarrollado el gobierno de Costa Rica y que se ha traducido a acciones de contención, de articulación de esfuerzos, de estrategias de comunicación y una serie de elementos que nuestro director nos va a compartir en esta ocasión. Estas acciones obviamente están fortaleciendo el marco de cooperación, de colaboración y los compromisos que nuestras autoridades del CEPREDENAC han generado para motivar esa reflexión y el accionar de manera regional y articulada ante los eventos que todos nosotros conocemos que han impactado a nuestros países, sobre todo en el 2020, que desde el inicio de la temporada ciclónica nos vimos afectados por alrededor de 30 tormentas tropicales y que obviamente ETA y OTA llegaron a generar este impacto tan negativo en nuestro territorio. Desde nuestra instancia, nuestra planificación estratégica y el CEPREDENAC y todas sus entidades nacionales buscan consolidar espacios de concertación a través de la información, a través de la comunicación, de la educación, que hacen posible el análisis, la toma de decisiones acertadas, las intervenciones territoriales con ese sentido de pertinencia y sobre todo acorde a las realidades que nuestras comunidades están enfrentando, sobre todo en condiciones de mayor exposición y vulnerabilidad. Los recientes informes nos han mostrado cómo el impacto de estos eventos han causado daños severos a nuestros medios de vida y sobre todo a nuestro desarrollo. Es vital y necesario fortalecer la gestión del conocimiento que nos permita seguir planificando con un desarrollo coordinado, un enfoque sistémico, pero sobre todo promoviendo ese enfoque diferenciado en la atención y en la promoción de una articulación interinstitucional. Es notorio cómo la región y sobre todo el gobierno de Costa Rica está avanzando en el campo de la prevención y en la preparación ante la respuesta. Esto es debido al compromiso, a ese esfuerzo, a esa voluntad trasladada a través del presidente Alvarado y de todo el personal de la Comisión Nacional de Emergencia y el liderazgo del licenciado Solís, del doctor Solís, y obviamente por todas nuestras entidades de respuesta han realizado esfuerzos de coordinación, se han concretado acciones y esfuerzos conjuntos con el acompañamiento de la cooperación, de la asistencia técnica internacional que nos ha venido apoyando en todos los procesos e iniciativas regionales. Quiero también señalar que el plan de respuesta de contingencia para el COVID, la Declaratoria Centroamérica Unida contra el coronavirus, también fue una iniciativa promovida por el gobierno
de la República de Costa Rica, y también esta iniciativa en el eje 1 de salud y gestión de riesgo nos mandataron al CEPREDENAC a desarrollar y articular todos los esfuerzos de carácter nacional en la implementación de los mecanismos de coordinación entre los sistemas de salud a través de COMISCA y las entidades de gestión integral de riesgo y protección civil, miembros del CEPREDENAC, todo con el fin de contener la expansión de la pandemia en los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana. También considero que es importante subrayar en el transcurso de esta pandemia los sistemas de salud, así como también nuestras entidades de gestión de riesgo, de preparación y atención a emergencias y desastres, de protección civil de nuestra región, se han puesto en marcha una respuesta efectiva y coordinada, que han estado en la primera línea de la respuesta desde marzo del año pasado, desde un día después que fue declarada la pandemia. Los gobiernos y los jefes de Estado, de manera acertada y estratégica, desarrollaron este esfuerzo conjunto, y todo esto ha permitido crear acciones de mitigación acertadas ante el impacto de esta enfermedad y esta pandemia. Asimismo, quiero destacar estos procesos de contención ante los escenarios complejos que se han llevado a cabo, y obviamente el ejemplo fue el accionar durante los huracanes ETA y OTA, lo que implicó una atención de la emergencia de los desastres junto con una emergencia sanitaria. Actualmente tenemos más de 1,5 millones de personas afectadas en toda la región, y todo esto se ha llevado a cabo desde un contexto multiamenaza, un escenario sumamente complejo y sin precedentes, pero sobre todo ha desencadenado procesos coordinados, organizados para la atención de la misma y fortaleciendo nuestra capacidad de acción de forma conjunta. ¿Y quién mejor que el doctor Alexander Solís, con toda su experiencia y con toda su capacidad y con ese liderazgo que ha sido trasladado una experiencia exitosa en Costa Rica, para que nos cuente cómo podemos enfrentar de mejor manera los escenarios complejos, cómo estamos transitando también un periodo de comprensión, de acomodamiento frente a estos escenarios complejos, cómo nos enfrentamos como región en un compromiso y un respaldo para seguir avanzando, para seguir recuperándonos, rehabilitándonos y sobre todo reconstruyendo y generando una Centroamérica más resiliente. Estamos conscientes de que los escenarios siguen siendo complejos, que las perspectivas para este año tampoco no son nada alentadoras, pero estamos conscientes que a través de estos esfuerzos coordinados como región, y que seguimos propiciando y buscando formas innovadoras de gestionar el riesgo de desastres, y estamos convencidos que seguimos trabajando de manera conjunta en esa búsqueda y sobre todo en ese transitar más fácil, más seguro y sostenible para poder lograr la protección y una respuesta efectiva y minimizar el impacto en las comunidades vulnerables. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Solís, por trasladarnos su valiosa experiencia, y estoy segura de que los participantes van a disfrutar su ponencia. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, señora secretaria, por sus palabras, y yo hoy tengo el agrado de presentar al señor Solís. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres y Atención de Emergencias, CNE, de Costa Rica. El señor Solís es máster en gestión del riesgo de desastres y manejo de emergencias de la Universidad de Costa Rica, UCR, y es licenciado en salud ocupacional, graduado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Su experiencia profesional cuenta con una amplia trayectoria en la gestión del riesgo de desastres y atención a emergencias. Durante más de 25 años, el señor Solís ha participado en preparativos para emergencias en instalaciones industriales, manejo operativo de emergencias y desastres, elaboración de planes integrales de gestión del riesgo. Asimismo, cuenta con experiencia internacional en la gestión de proyectos de cooperación técnica y respuesta a desastres. Se ha desempeñado como consultor internacional ante la OPS, la Organización Mundial para la Salud, en la coordinación de proyectos en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador. Adicionalmente, don Alexander cuenta con una amplia experiencia en misiones internacionales de respuesta a emergencias. En el 2007 estuvo en Honduras y en Nicaragua, en el 2008 en Guatemala, en Costa Rica en el 2009, en El Salvador también en el 2009 y en República Dominicana y Haití en los años 2010 y 2011. Además, ha fungido como consultor
en proyectos específicos de manejo de desastres y preparativos para emergencias, con organismos internacionales como Hábitat para la Humanidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. De igual manera, es instructor certificado por organismos internacionales en cursos de respuesta a emergencias radiológicas, emergencias para materiales peligrosos y evaluación de daños y análisis de necesidades en caso de emergencia, en caso de desastres, y manejo de emergencias complejas. Don Alexander, muy buenos días. Sea usted bienvenido de parte de CEPREDNAC. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Claudia, Marianela. Muy buenos días también a todas las personas que están siguiendo este webinar. Y en primera instancia, muy complacido y agradecido de poder compartir en estos próximos minutos algunas visiones, experiencias y, por qué no decirlo, también la frustración que sentimos a veces de pensar de que seguimos trabajando muy fuerte, que los primeros respondedores en hospitales, el personal de salud, el personal extrahospitalario y también el personal comunitario sigue dando todo y aún así seguimos perdiendo vidas en esta terrible situación que vivimos. Una situación muy crítica que en otros momentos he mencionado, nos puso a todo el mundo de rodillas. Y cuando digo todo el mundo, no lo digo en forma coloquial, es a todo el mundo, a todos los países, a toda la población mundial nos ha puesto de rodillas y justamente por eso necesitamos asumir un compromiso muy fuerte desde las instituciones, los gobiernos, pero sobre todo desde la comunidad, de la familia, de cada uno de nosotros, de cada persona, porque la decisión está en nuestras manos. Y a veces hemos usado esta analogía de decir la prevención está en nuestras manos por el lavado de manos, pero tenemos que tomarlo en el contexto más general. Nosotros somos los dueños y las dueñas de nuestro destino en esta pandemia y del destino de nuestros países. No es el momento de bajar la guardia, tenemos que seguir siempre adelante. Doña Claudia mencionó en su introducción justamente elementos muy importantes en el contexto centroamericano, en el quehacer de CEPREDENAC como instancia de la integración centroamericana y también del quehacer de nuestro hermano país integrado al CEPREDENAC, la República Dominicana. Compartimos un escenario y justamente doña Claudia lo mencionaba, compartimos ese escenario multiamenaza y nos ha tocado como generación manejar la gestión de riesgo en el contexto de una pandemia, algo que desde mi perspectiva no estábamos preparados. En nuestros libros de texto caracterizábamos de manera muy general las amenazas biológicas en el contexto de las amenazas por factores antrópicos, pero incluso le dábamos más relevancia a los elementos de los accidentes industriales o incluso al bioterrorismo en algunos momentos. Pero la caracterización de la amenaza biológica en el contexto de una pandemia, a pesar de que se había trabajado el Reglamento Sanitario Internacional, que H1N1 nos había enseñado mucho también, nada nos había preparado para esto como generación. Y es lógico, más de 100 años de que en nuestra región, en nuestro continente, no enfrentábamos una situación tan compleja que nos activa desde múltiples enfoques del manejo del riesgo. Hoy estamos hablando del enfoque de riesgo sistémico y lo estamos viendo en caliente, como diríamos coloquialmente. No lo estamos leyendo en un texto, no lo estamos aprendiendo en un aula universitaria, lo estamos aprendiendo en la universidad más grande que tenemos, que es la práctica, la universidad de la vida. Y eso también tiene un costo muy alto para todos nuestros países. Así que yo, en esta introducción que he hecho un poquito larga, creo que nuestra mayor responsabilidad es dejar un legado para las futuras generaciones. Nosotros somos las personas responsables de dejar escrito y planteado cómo debe manejarse la gestión integral del riesgo a futuro y considerar el contexto de una pandemia. Y seguramente nos hemos equivocado 1001 veces
en estos 15 meses que tenemos de estar enfrentando una de las emergencias más complejas que el mundo haya vivido. Seguramente nos hemos equivocado y seguramente nos equivocaremos en los meses siguientes, pero no aprende y no construye quien no se equivoca. Y no con esto quiero decir que debamos aceptar per se los errores. Lo que pasa es que como seres humanos podemos equivocarnos y la ciencia de esto está en poder reponernos, en ser resilientes, que nuestros sistemas estén cada día, nuestros países sean cada día más resilientes para poder enfrentar esa adversidad. Así que yo creo que nuestro reto principal para adelantar parte de lo que vamos a ver en los próximos minutos es legar a nuestras futuras generaciones todo este aprendizaje que con mucho dolor hemos enfrentado y seguimos tratando de sacar adelante a nuestros países desde el quehacer de nuestras organizaciones. Agradecería por favor que proyectemos el primer slide que quiero compartir con ustedes y básicamente recordar que estamos hablando de cómo desarrollar nuestros modelos de gestión de riesgo en un contexto de pandemia. Y lo mencionó doña Claudia hace un momento. Este contexto en el que vivimos de multiamenaza, esta bella región en la que compartimos con nuestros paisajes, pero también con nuestras amenazas, nos hace vivir un contexto diferente. Ya todos conocemos cuáles son las condiciones de nuestro istmo centroamericano y de nuestro continente en relación con la temporada ciclónica, los impactos directos o indirectos, la amenaza volcánica que compartimos, y todo esto lo tenemos que trabajar en un contexto de el coronavirus. Vemos aquí algunos datos que la mayoría de nosotros conoce de cómo ha ido evolucionando la pandemia en nuestra región, y vemos cómo lamentamos la pérdida de más de 30,000 personas, que como lo digo siempre, son 30,000 personas de nuestra región que posiblemente no tenían que fallecer en este periodo. Muchos de ellos tal vez nos hubiesen dejado sin esta terrible enfermedad, pero la gran mayoría de personas que han enfrentado esta terrible enfermedad y que han perdido su vida, personas que han perdido familiares, quizás son personas que se nos adelantaron y que de otra forma no hubiesen, que de otra forma hoy estarían con nosotros. Pero no solamente estos son los impactos que tenemos que ver. Por ejemplo, en nuestro país superamos ya debemos andar por encima de los 270,000 casos o más. Y también andamos por ese orden en pérdida de empleo. Porque este es el impacto mayor que nosotros hemos tenido. Estamos rondando los 300,000 casos acumulados de coronavirus, pero también estamos en el orden de los 265,000, 270,000 empleos que hemos perdido durante la pandemia. Y eso justamente obedece a ese carácter sistémico que tiene esta amenaza, ese impacto sistémico que tiene esta amenaza, y que fundamentalmente tiene que ver con algunos elementos que tenemos que repensar. Cuando estamos hablando de las amenazas por factores naturales, encontramos algunas características que nos permiten precisar muchísimo mejor el manejo. Por ejemplo, un contexto territorial determinado. Eso nos permite focalizar la amenaza y la vulnerabilidad en un sector, en una población determinada. Pero frente a esta amenaza biológica, tenemos en primera instancia el mundo entero como elemento susceptible. Y si lo llevamos a nuestra región o a nuestros países, también nos damos cuenta que cada departamento, cada municipio, cada provincia, cada región, cada comarca, dependiendo de cómo lo llamemos en Centroamérica, está frente a la condición de amenaza. Y en algún momento, en los inicios de la pandemia, algunos de estos sectores los podíamos identificar con una amenaza leve, con una amenaza moderada, con una amenaza alta. Hoy día, el contexto en el que vivimos ya no nos permite eso. Por ejemplo, nuestro país en este momento tiene indicadores de riesgo que nos hacen tener todo el país en condición de alerta naranja. Nos vimos durante la atención de esta emergencia en la necesidad
de activar un cuarto nivel de alerta. Costa Rica usaba el modelo de 3 alertas y justamente por el reto que nos hacía prever la temporada de ciclones tropicales del 2020, avanzamos hacia un modelo de 4 alertas que nos permitiera poder intercalar los indicadores epidemiológicos con las zonas que podían estar afectadas por una situación de emergencia, como así lo vimos, y ya lo mencionó doña Claudia también en su introducción, el paso de ETA y también de IOTA nos generó impactos severísimos en la región, en un momento muy, muy difícil como el que estábamos enfrentando una situación de pandemia. Aquí tenemos algunos de los números más grandes: 325,000 personas damnificadas en Costa Rica, 1.3 millones de personas damnificadas en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua, una situación muy, muy crítica: 3.5 millones de personas en Honduras, 2 millones en Nicaragua. Y esto realmente nos hizo ver también cómo debemos gestionar el riesgo, manejar nuestras situaciones de emergencia aún en ese contexto. Teníamos varios elementos que nos hacían tomar en consideración estos aspectos. Por ejemplo, el distanciamiento no era algo que estuviera incorporado en nuestra rutina, por ejemplo, del manejo de los albergues. El uso de equipo de protección personal para nuestros rescatistas cuando estaban haciendo las evacuaciones es otro reto enorme que teníamos en un contexto mundial donde el equipo de protección escasea. Pero el mayor problema que tenemos es que nuestras economías de todos modos ya estaban altamente impactadas, por eso que identificamos como los riesgos sistémicos. Y en este contexto hay un infograma aquí bastante complejo, pero que trato de resumir, y es cómo debemos nosotros analizar el proceso de atención, de respuesta a una situación de emergencia y de recuperación en el marco de los modelos de gestión de riesgo en un contexto de alto impacto económico, de alta crisis fiscal como la que estábamos viviendo. Recordemos que cuando hablamos de respuesta a emergencia estamos hablando de medidas a corto plazo que en este orden tenían que vincularse con una respuesta a una emergencia sanitaria, y esto implica una diferenciación del accionar del sector salud, por ejemplo, donde tenía un rol fundamental. Si bien es cierto, el sector salud siempre tiene un rol fundamental en la atención de cualquier emergencia, porque los impactos humanos y ambientales son los primeros impactos que se perciben. En este caso particular, recordemos que todo el país, cada uno de nuestros países estaba altamente impactado por una situación de una emergencia sanitaria. La ayuda humanitaria era también un elemento fundamental en esto, porque el primer impacto que recibimos de la pandemia, incluso en algunos países antes de que tuviésemos el primer caso, está relacionado con la pérdida de empleo, sobre todo los países que dependíamos más del turismo. Ya antes de reportar un primer caso ya teníamos un impacto importante en el sector turismo, porque ya se habían tomado medidas a nivel mundial. El otro elemento importante, sobre todo en un contexto de recesión económica, es que se requería habilitar subsidios económicos para justamente evitar impactos sociales mayores en la población. En la continuidad de los servicios es un elemento vital. Cuando tenemos una emergencia hidrometeorológica, una emergencia geológica, incluso una emergencia volcánica, que son de mayor extensión, siempre podemos, como lo decía al inicio, circunscribir los impactos en un contexto geográfico determinado. Y los servicios vitales siguen operando. Es decir, la capacidad de respuesta del país aún podría no verse comprometida porque se están considerando escenarios particulares. Sin embargo, en este caso, además de tener escenarios con impactos físicos importantes, teníamos un impacto humano y social y económico que afecta a todo el país, y eso mina la capacidad de respuesta. Las medidas de contención también son parte de esas medidas de corto plazo, pero que tienen un efecto inmediato sobre los factores sociales y económicos sumamente importantes. El otro elemento acá es que, si bien es cierto, la iniciativa privada suele afectarse físicamente frente a un evento adverso,
como los que tradicionalmente manejamos, en el contexto de la pandemia, la afectación, el impacto para la iniciativa privada es generalizado, porque esos impactos debemos dividirlos en el impacto directo en salud, fundamentalmente por la enfermedad como tal, y el impacto en el resto de los determinantes de la salud. No se trata solamente de ver la salud en la definición errónea de la mera ausencia de enfermedad, sino que hay que verla en la definición correcta, que justamente la OMS dice no es la mera ausencia de enfermedad, sino el grado óptimo de bienestar físico, mental y social, ¿verdad? Entonces, en esa medida hay determinantes de la salud que tanto los eventos de origen natural que estamos acostumbrados a manejar como una amenaza biológica como la que estamos enfrentando por el COVID-19, nos lleva a identificar como elementos de mayor cobertura. En esta medida también esta vinculación de los dos aspectos nos lleva a unas estrategias de recuperación que tienen que ver mucho con la reactivación económica, con la compensación social y con el fortalecimiento de los sistemas de salud. A diferencia de los otros eventos a los que estamos acostumbrados a manejar, donde nuestro enfoque de recuperación mayoritariamente, casi que en una relación 80-20, se centra en reconstrucción y fundamentalmente en obra pública, mientras que en este caso nuestro gran reto es la reconstrucción, la recuperación, perdón, de todo el tejido económico y social. No tenemos impactos en infraestructura, posiblemente las inversiones que hagamos en infraestructura tienen que ver con el cumplimiento de las medidas sanitarias para poder seguir manteniendo estas estrategias de prevención. Pero todo el proceso de recuperación tiene que ver incluso con factores, con elementos de orden macroeconómico. Entonces eso hace que cualquier situación que manejamos en el contexto de la pandemia se nos torne muchísimo más compleja. Esto nos ha llevado a plantear serios aspectos de orden teórico y conceptual. Por ejemplo, una actualización de ese enfoque teórico, ¿verdad? Es decir, cómo ese enfoque multiamenaza que tanto hemos conversado, realmente lo tenemos que manejar en la complejidad de una situación de emergencia sanitaria, pero además que se convierte, como dice un colega acá de nuestra institución, en una carrera de resistencia más que en una carrera de velocidad. Nosotros estamos acostumbrados en los sistemas nacionales de gestión de riesgo y atención de emergencias a enfrentar emergencias que podríamos llamar de 100 metros, de 400 metros planos, donde tenemos jornadas de trabajo extensas, pero por periodos cortos. Y cuando hablo de periodos cortos, estoy hablando de semanas, bueno, a veces meses. Pero es que ya en esto llevamos 14 meses, entonces eso es como de correrse, de pasar de correr los 100 metros a pasar a correr la maratón o la ultramaratón, ¿verdad? Se ha convertido en una emergencia de muy, muy largo plazo. También hemos tenido que asumir el gran reto de ir redescubriendo la incertidumbre. Todos sabemos que en el manejo de crisis tenemos varios estadios. Un primer estadio de incertidumbre, donde no sabemos qué está pasando, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y el ideal del manejo de la crisis o de gestionar ese momento es poder ir reduciendo esos tiempos. Un periodo de certidumbre donde sabemos qué pasó, pero no tenemos acceso a los sitios, no podemos intervenir. Y un periodo de control donde nosotros ya sabemos qué pasó, ya tenemos recursos posicionados, logramos entrar al sitio. Puede que los impactos los sigamos mitigando en el sitio, pero ya estamos ahí, ya tenemos en control la situación y avanzamos hacia un proceso de recuperación. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que nosotros esa incertidumbre la tenemos que redescubrir en el contexto en el que estamos, porque ya sabemos qué pasó, establecimos todos los mecanismos de control, pero en un momento determinado, ya sea porque se libera una medida restrictiva para poder avanzar en la reactivación económica, o ya sea porque entra una variante del virus, o ya sea porque hay un cambio en la percepción del riesgo, entramos en una nueva fase de incertidumbre. Y es donde vemos que aparecen las nuevas olas. Ahora yo les voy a enseñar cómo estamos nosotros en este momento y cómo tenemos que ir redescubriendo esa incertidumbre que nos genera. Uno de los retos mayores que han tenido nuestros sistemas de salud es cómo responder a la emergencia sin descuidar los elementos básicos de la salud integral.
porque los hospitales están llenos de personas con COVID, pero también, en nuestro caso particular, se nos agrandan las filas de pendientes en cirugías, por ejemplo. Se nos afecta la consulta externa y entonces comienzan a aparecer otras patologías, y ni hablemos del tema de la salud mental, que es un tema que todavía no hemos logrado, yo creo que en la mayoría de los países del mundo, abordar integralmente el impacto que esto tiene en la salud mental de nuestra población. Definitivamente nos lleva también a repensar el abordaje del riesgo sistémico o del carácter sistémico del riesgo. Incluso ya se habla de que esto no es una pandemia, sino es una sindemia, porque nos está afectando en todos los elementos del tejido social, en todos los elementos determinantes de la salud. Y esto nos lleva también a redimensionar el carácter complejo y la interpretación integral, holística que debe tener este problema. Y es cuando comenzamos a hablar de la importancia de analizar todos los elementos desde la sociología, desde la psicología, desde la misma antropología, y es donde el carácter multidisciplinario de la gestión de riesgo se ve más que necesario como un elemento a fortalecer. Yo creo que una de las grandes lecciones por aprender de esta pandemia es que todavía nos hace falta entender cómo integrar a todos los elementos del tejido social, todos los saberes, todos los pensares que hay en nuestra sociedad para poder hacer ese abordaje sistémico de la gestión de riesgo, que es justamente el elemento número 5 que estoy enunciando ahí, ¿verdad? Y es que a problemas sistémicos, abordajes sistémicos. Por eso requiere una participación absoluta, y lo voy a decir así, coloquialmente, de todos los saberes para poder generar esas soluciones más integrales, más holísticas. Y lo que definitivamente nos hace reforzar cada vez más es caracterizar, ejemplificar esa fortaleza del trabajo interinstitucional. Hoy día en nuestro país vemos cómo la Iglesia Católica, cómo las iglesias evangélicas, las municipalidades, las universidades, la empresa privada está participando activamente en el proceso de vacunación. Y una de las mayores presiones que tenemos es que la gente dice, yo quiero ayudar en la vacunación, pero bueno, no nos llegan todas las vacunas que quisiéramos que lleguen. Esto es todo un tema complejísimo que también tenemos que analizar en el contexto de la emergencia, pero sí tenemos a todas las personas integradas y tenemos experiencias maravillosas donde se abrió una escuela de artes integradas y se convirtió en un vacunatorio, donde la empresa privada también ofrece personal para eso. Entonces, eso es parte de todo ese redimensionamiento teórico-conceptual que nosotros tenemos que manejar. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque la mayor parte de nuestros sistemas nacionales de gestión de riesgos se articulan a partir de tres elementos fundamentales. En el caso de nosotros, los hemos llamado los subsistemas. Uno tiene que ver con la reducción del riesgo, todo el carácter normativo, la preparación, todo el carácter regulatorio y también todo el proceso de investigación que se debe desarrollar para poder hacer un verdadero modelo de gestión de riesgo. El subsistema de preparativos y respuesta, que básicamente tiene que ver con la forma en que atendemos las situaciones de emergencia, y el subsistema de recuperación, que tiene que ver con, como decía antes, hasta antes de la pandemia lo veíamos más en términos prácticos como reconstrucción, pero realmente esta pandemia nos enseñó que hay elementos de la recuperación que trascienden cualquier modelo de reconstrucción, y eso es una de las lecciones aprendidas también que tenemos que capitalizar. En el contexto de la pandemia, nosotros como vimos esto fue fundamentalmente a partir de una estrategia que tenía que llevarnos a identificar los impactos primarios y los impactos secundarios, y a partir de eso, pues definir las medidas que teníamos que generar para cada una de esas respuestas. En el impacto primario, pues identificamos fundamentalmente la posibilidad de enfermar o morir, y eso nos llevaba a fortalecer la atención de pacientes, reforzar la capacidad hospitalaria, mantener todos los temas de higiene y quizá el elemento más fuerte, que es el distanciamiento físico y la reducción de la movilidad como estrategia fundamental para el
el control de la epidemia. Eso pues nos lleva a una serie de medidas que la mayor parte de los países en el mundo tomaron y que es lo que justamente nos ha generado pues los impactos subsiguientes, los impactos secundarios que identificamos, que están orientados casi que a un proceso de recesión, fundamentalmente por una ralentización de la actividad económica, como la disminución en el consumo, el aumento del desempleo, la reducción de las ganancias, y cuyas medidas de respuesta tienen que estar orientadas en la protección de la actividad económica. Dentro de ello, pues reducción de tasas de intereses, aplazamiento de deuda, reducción de impuestos, flexibilidad del empleo, apoyo técnico, asesoría y otros, y las medidas de compensación social como los subsidios y las asistencias humanitarias que muchos de los países hemos ido practicando. Nosotros igual aplicamos esas medidas en momentos determinados, algunas de ellas vencieron, se dejaron de aplicar en el 2020, y justamente ante esta nueva ola pues estamos ya en ese proceso de análisis con los sectores para eventualmente volver a tener que aplicarlas cuando sea necesario. En este contexto también quiero comentarles que nosotros desde el 16 de marzo aproximadamente del 2020, al igual que muchos países, establecimos nuestro mecanismo de excepción para poder manejar la pandemia. Ya teníamos casos, ya teníamos impactos, ya estábamos a la puerta de tener que hacer cierres a la actividad económica, ya se había suspendido el curso lectivo, es decir, ya teníamos impactos que, si bien es cierto, algunas personas han mencionado que no había suficientes impactos directos, sí ya estábamos teniendo impactos secundarios, no al nivel que los tenemos hoy día. Teníamos mucho menores impactos, pero justamente tomamos la decisión de elevar el rango de la atención de la emergencia a un decreto de emergencia que nos permitiera activar el estado de excepción, que nos permite hacer uso de los fondos, de los recursos del Fondo Nacional de Emergencia, pero sobre todo de las excepcionalidades para poder aplicar las medidas. Aquí es importante mencionar que por nuestra legislación, y es lo que pasa en muchos de los países también de la región y el mundo, los ministerios de salud son los entes rectores de las políticas de salud pública, y al ser esto una emergencia sanitaria, la CNE, como instancia coordinadora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a donde pertenecen la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, se convierte en un ente de apoyo que debe articular todo el mecanismo de excepción, pero que también el Ministerio de Salud, en su Ley General de Salud, tiene las potestades de imperio para la aplicación de las medidas sanitarias, como por ejemplo el cierre de establecimientos comerciales, los distanciamientos, la obligatoriedad del uso de protección personal. La ley de emergencia incluso prevé algunas medidas restrictivas de tránsito, de comercio, en las zonas impactadas por la emergencia. Y eso fue lo que nos permitió aplicar algunas medidas fuertes, como por ejemplo la restricción vehicular sanitaria. Esta no depende de la ley de emergencia, pero sí depende de la regulación que el Ministerio de Salud tiene como una medida fundamental para reducir movilidad. Esta medida ha sido pasada por varios tamices y ha demostrado tener una altísima efectividad en la reducción de la tasa de hospitalización, en la velocidad de la tasa de hospitalización y también en la reducción de casos, fundamentalmente porque reduce la posibilidad de que mucha gente se mueva a sitios donde no debe moverse. Esta medida la relacionamos con una serie de excepciones que nos permitieran no detener súbitamente el país y generar impactos más moderados a la economía. Como toda medida, esta medida nos ha generado reacciones adversas, nos ha generado críticas, pero también nos ha generado resultados muy positivos para mantener la capacidad de respuesta del sistema con impactos moderados a la economía. No voy a decir que no tenemos impactos muy fuertes a la economía, pero hemos logrado hacer ese balance. Esa temporalidad del decreto de emergencia la establecimos a 24 meses, sin embargo existe la posibilidad de poder hacer una ampliación de ese decreto de emergencia, dado que nuestra legislación nos faculta hasta por 5 años para tener los decretos de emergencia funcionando. En esa línea, no voy a detallar aquí por factores de tiempo en la descripción de la diapositiva,
esto lo podemos compartir para que también pueda llegar a sus correos electrónicos. Activamos el Mecanismo Nacional de Atención de Emergencias a partir de un centro de operaciones de emergencia y en esta segunda fase, que es la fase de recuperación, perdón, en la fase de rehabilitación, que no se ve en ese gráfico, perdón, me disculpo porque entre la respuesta y la recuperación hay una fase de rehabilitación. Para esa fase de rehabilitación nosotros activamos un mecanismo que es el equipo socioeconómico y le dimos una caracterización territorial. El gobierno de la República tiene dividido el país, no es la división geográfica oficial, pero sí hay una división de articulación política del gobierno en 6 territorios. El presidente de la República ha designado a 6 jerarcas de alto nivel para que se encarguen de cada uno de esos territorios durante todo el periodo de gobierno, y entonces en la atención de la emergencia lo que hicimos fue una vinculación del Centro de Operaciones de Emergencia, el equipo socioeconómico, es decir, los ministros y ministras que forman parte de ese sector socioeconómico, para que se articularan con los 6 jerarcas territoriales y pudiésemos hacer esa evaluación de impactos a nivel de territorio. También un reto que se nos planteó muy fuerte era cambiar nuestro modelo de COE. Nuestro centro de operaciones, más o menos a las 4 o 5 semanas de la aparición del primer caso, debió pasar a la modalidad virtual. Cuando el Ministerio de Salud dijo, aquí vamos a teletrabajo y vamos a distanciamiento total, tuvimos que pasar a la modalidad virtual y entonces articulamos el Centro de Operaciones de Emergencia a partir de 12 instancias de coordinación que estaban totalmente en red y en modalidad virtual. Cada ministerio asumió los roles que le corresponde. La CNE es la instancia coordinadora, directora del COE. En este caso tuvimos una codirección con el Ministerio de Salud, donde nuestro director de gestión de riesgo y la directora general de salud son los codirectores del Centro de Operaciones de Emergencia, y activamos el CATAI, que es nuestro mecanismo de coordinación de la asistencia internacional. Nosotros le llamamos un Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional, algo que en muchos países se conoce como el CCH o el CCAH. Aquí le denominamos desde hace muchos años el Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional. Articulamos una mesa de salud. Este es el puntero, ¿verdad? Articulamos una mesa de salud, articulamos una mesa de seguridad. La de salud está liderada por el Ministerio de Salud, la de seguridad por el Ministerio de Seguridad Pública, una mesa para integrar a todo el sector municipal y comunal. Aquí está el Ministerio de Salud y la CNE como las 2 instancias codirectoras de la emergencia, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que es nuestra instancia, nuestra institución coordinadora, la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendencias Municipales, ANAI, que no aparece aquí el nombre, pero es esta cabecita que está aquí, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario, que es el DINADECO, y coordinados por el IFAM. Así fuimos articulando otras, la Mesa de Servicios Básicos, coordinada por el Instituto Costarricense de Electricidad, donde veíamos agua, energía, transportes, combustibles y telecomunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Mesa de Asistencia Humanitaria en el Exterior. Esta Mesa de Asistencia Humanitaria en el Exterior fue fundamental para repatriar a muchos costarricenses que quedaron varados durante las primeras semanas de la pandemia o que estaban en países donde no tenían posibilidad de atención, y entonces para no recargar el sistema de salud de esos países, los repatriamos durante los primeros meses de la pandemia. También activamos una mesa de infraestructura productiva liderada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, una mesa de protección social que vio todos los temas de asentamientos informales, población de calle, personas con discapacidad, adulto mayor, el Ministerio de Educación que articuló toda la mesa de educación pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería que articuló todo el sector agropecuario y agroindustrial, y el COMEX que articuló a las cámaras y a la promotora de comercio exterior fundamentalmente para ver todos los temas de impacto del comercio internacional.
Uno de los elementos clave para nosotros, porque somos un país con muchas instituciones muy centralizados, fue crear una sala de análisis de situación nacional. Esta sala de análisis de situación nacional está ligada al Centro de Operaciones de Emergencia. Se integraron más o menos 17, 20 profesionales de diversas instituciones, tanto prácticamente de cada una de esas mesas. Logramos articular profesionales en esta sala y esto nos ha generado varios productos en términos de la integración, síntesis, análisis de información y nos permite llevar esa información al Centro de Operaciones de Emergencia en el nivel operativo y también en el nivel político estratégico donde están las principales instituciones que estamos a cargo de la coordinación para el manejo de la emergencia. Estos productos incluyen un índice de riesgo cantonal. Ese índice de riesgo cantonal es el que nos ha permitido avanzar en las alertas. Básicamente medimos tres variables acá y mediante un árbol de decisión se decide si un cantón entra en alerta amarilla, naranja o si, bueno, básicamente tenemos esos dos niveles en este momento. Ese índice de riesgo cantonal se compone, de la tasa de ataque por cantón. Esta tasa de ataque se compara con la tasa de ataque nacional. Por otro lado, el índice de ocupación hospitalaria es otro de los elementos que se incluye en este índice de riesgo cantonal y también vinculado a la mortalidad. Hay un índice de riesgo socioeconómico también que se revisa a partir de presencia de pymes, variables de exportación en cada uno de los cantones, variables de análisis de pobreza, por ejemplo, de empleo, de subempleo en esos cantones, un reporte de movilidad que se fundamenta en las observaciones que se obtienen a partir de el uso de Facebook y Waze, un análisis de ocupación hospitalaria pública y privada, que es parte de del índice de riesgo cantonal, un modelo de alerta sindrómica que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social que nos permite predecir con un 80% de certeza los sitios donde pueden presentarse aumento de casos 2 semanas antes, básicamente a partir de la consulta de casos de fiebre, tos y otros síntomas que puedan vincularse a la aparición del coronavirus. Un equipo de proyecciones, básicamente con dos tipos de proyecciones que se desarrollan, una con la colaboración de la empresa privada por medio de la empresa Intel y la Caja Costarricense de Seguro Social, que mide aspectos como la variable del R, ¿verdad? Del RT, y el SIMPA, que es un modelo de redes que nos permite también hacer proyecciones de cómo se van a comportar los casos, las hospitalizaciones, los fallecimientos en las siguientes semanas. Y eso nos genera unos productos de análisis de tendencia con los cuales vamos trabajando en la toma de decisiones. Esa toma de decisiones a partir de septiembre la trasladamos a un modelo de gestión compartida que articula los 82 municipios y que denominamos Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Para hacer un poco menos cansón esto y porque ya el tiempo me está ganando, vamos a resumir una de las tantas iniciativas de este modelo de gestión compartida con una experiencia de campo que tiene que ver con el transporte público y cómo los transportistas se organizaron para proteger a la gente en los territorios. Después vamos a ver algunas imágenes de algunas otras experiencias que ha generado este modelo. Nos cuidamos por este tema de la pandemia, por beneficio propio, el de nuestra familia, el de nuestros clientes y el de toda la población. Es importante acatar todos los dispositivos para poder tener un mejor control de esta pandemia. Entonces, en el caso de nosotros como Taxis Unidos, nos cuidamos de la siguiente forma. Tenemos dispositivos de alcohol en gel en todas las puertas para el uso nuestro y el uso de nuestros clientes. Al igual, esta unidad cuenta con una mampara acrílica que aísla al copiloto y a los pasajeros de atrás. Entonces siempre vamos a estar protegidos y la intención es brindarle el mejor servicio. A ver qué hacemos.
Como pudimos observar, hay varias organizaciones que trabajan en esto y sobre todo lo hemos trabajado con el sector municipal. Por reserva de ley, nuestros comités municipales de emergencia son liderados por las alcaldías municipales y entonces en esa línea articulamos todo el sector comercio, el sector público, para que pudiésemos trabajar en este modelo. Hay diferentes iniciativas, cada uno de los cantones, cada uno de los municipios, con una guía que preparamos, que está disponible en nuestra página web, fue implementando un plan cantonal de prevención por COVID. Ese plan cantonal de prevención por COVID lo sometemos a un modelo de autoevaluación y genera una nota. Entonces, el árbol de decisiones para poder balancear las aperturas, los cierres, habla de una relación entre el índice de riesgo cantonal, el IRC, que nos permite manejar las alertas, y la implementación del modelo. Todos aquellos cantones que tengan un modelo implementado en más de un 80%, por ejemplo, pueden cambiar de nivel y pueden tener mayor acceso a aperturas o cierres según la implementación de este modelo. Aquí yo debo mencionar que este modelo funciona hasta determinado umbral. Por ejemplo, en la situación en la que estamos ahorita en el país, que hemos tenido una tercera ola muy, muy fuerte, realmente el modelo no está operando porque en este momento todos estamos en alerta naranja y ese es el máximo nivel al que hemos llegado en la pandemia y entonces hemos tenido que hacer algunas adecuaciones del modelo para poder trabajar en este momento. Pero cuando logremos bajar esos indicadores de riesgo, es el momento de volver a activar el modelo. En este momento estamos en el máximo nivel de activación del modelo, donde decimos lo que hay que hacer es que redoblar todos los esfuerzos en el nivel local para poder avanzar. Esto nos ha permitido también aplicar herramientas de monitoreo, no solamente de la enfermedad, sino también de cómo se aplican las 6 medidas sanitarias fundamentales. Hay una aplicación que nos permite evaluar, registrar cómo se comportan los comercios, si están aplicando o no están aplicando las medidas. Por ejemplo, muchos de los comercios, y esto ha sido una iniciativa a nivel nacional, implementaron sellos de seguridad. El sello, cada uno caracterizó, por ejemplo, en voy a tratar de ampliar aquí un poquito. Bueno, casi no se ve, pero esto es una iguana, aquí la pueden ver, una iguana con un chaleco del Comité Municipal de Emergencia de un cantón que se llama Carrillo, donde la iguana es un símbolo de ellos. Hay otra experiencia en un cantón que se llama Curridabat, donde las abejas son un símbolo importante para el cantón y entonces ellos han creado categorías. Los negocios que alcanzan cierto nivel de cumplimiento le dan una categoría que se llama chiquizá, es un tipo de abeja, y el otro mariola, creo que se llama, que es otro tipo de abeja, y entonces eso les permite hacer esta identificación. Este es otro cantón, se llama Pocosí, que implementó lo que ellos denominaron el protocolo azul y lo ejemplifican con una bandera. Azul por el color de la salud. En nuestro país se utiliza el azul como color de referencia de las instituciones de salud y ellos lo ejemplifican con una bandera y eso les permite también identificarse como un negocio, un establecimiento comercial comprometido para proteger la salud y la vida de las personas. Esta es un poco la caracterización del modelo, la integración del modelo que gira en torno a un comité municipal de emergencia. Y estas es un poco las diferentes acciones que he venido describiendo: el índice de riesgo cantonal, la autoevaluación, el plan de gestión de riesgo y un control de apertura y cierre de las actividades que, como les decía, voy a pasar rápidamente porque ya el tiempo me está ganando. En términos del proceso de vacunación, también quiero comentarles muy rápidamente cómo se desarrolló este proceso. Conformamos una mesa prácticamente en el mes de junio del 2020, junio-julio, conformamos una mesa interinstitucional donde está la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional, la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además, contamos con una instancia, una comisión nacional, una instancia creada por ley, que es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que desarrolló todo el análisis científico de las vacunas que en ese momento se estaban desarrollando, seleccionó las que tenían mejor condición para obtener una autorización internacional para su uso y generó una priorización de los grupos de vacunación. Se crearon 5 grupos bajo criterios de salud pública
para que fueran la prioridad de la vacunación. Al tener identificadas las vacunas que tenían mejor potencial, teníamos que pasar al proceso de compra de las vacunas. Para eso recurrimos a una consulta en la Contraloría General de la República que nos permitiera saber cómo íbamos a comprar las vacunas. ¿Por qué? Porque nadie había comprado vacunas en pandemia. Sí, nadie se había enfrentado a una pandemia y nadie había comprado vacunas en pandemia. Esta es la primera vez que las vacunas se producen en medio de la misma pandemia. Y entonces teníamos algunos aspectos administrativos complicados. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para comprar algo que no sabemos qué es? A ese momento no sabíamos cómo poner las especificaciones técnicas de la vacuna. Entonces imaginémonos, ¿qué es lo que vamos a comprar? La vacuna contra el COVID. ¿Qué tiene que hacer la vacuna contra el COVID? Tiene que proteger. No podíamos decir cuál es el grado de protección que esperábamos como país, porque la comunidad científica todavía no tenía eso identificado, pero necesitábamos estar ahí en la fila para poder tener las vacunas. Sabíamos que el mercado iba a ser complicadísimo y necesitábamos estar ahí. Por eso, al igual que como lo mencionó doña Claudia, lanzamos la expectativa de crear un plan regional. También lanzamos la iniciativa por medio de nuestro ministro de Salud y presidente de la República de tener un mecanismo solidario a nivel global. Y se le propuso a la OMS, y la OMS creó el mecanismo COVAX. Y entonces eso permitía pues, que los países que no pudieran estar haciendo fila y hasta los que podían hacer fila de primeros, no tuviésemos discriminaciones en el acceso a la vacuna. Así nosotros avanzamos con dos convenios bilaterales, uno con Pfizer, el otro con AstraZeneca y con el mecanismo COVAX para poder hacer esa compra. La consulta a la Contraloría General de la República lo que dijo es que el mecanismo que teníamos que utilizar era el Fondo Nacional de Emergencia, porque teníamos que hacer algo que la Contraloría denominó una inversión a riesgo y no teníamos jurisprudencia en el país ni normativa que nos permitiera hacer esa inversión a riesgo y la Contraloría General de la República identificó un mecanismo en España de contratación que pudimos utilizar y con base en eso logramos avanzar hacia los contratos bilaterales y también al mecanismo COVAX para poder adquirir los insumos. Pero teníamos otro gran reto porque la investigación de Pfizer nos decía requerimos mantener las vacunas a temperaturas por debajo de los menos 70 grados Celsius. Entonces esos congeladores de ultra baja temperatura teníamos muy pocos en el país que no nos daban para desarrollar un proceso acelerado de vacunación. Entonces teníamos también que adquirir esos congeladores y creamos un cronograma que nos permitiera tener todos los insumos. A hoy día nosotros tenemos los insumos, los congeladores, construimos un cuarto frío porque necesitamos mayor capacidad de almacenamiento de vacunas para las de otras casas que requieren refrigeración normal y compramos 14 congeladores de ultra baja temperatura que distribuimos en todo el país para poder mantener ese proceso de aceleración de vacunas. Hoy día nosotros hemos recibido, anoche recibimos la vacuna, la dosis, 2 millones, andamos por 2 millones y un poquitico más. Se me fue ahorita el dato, pero ya anoche superamos los 2 millones de dosis recibidas en el país. La Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestra institución prestataria de los servicios, aplica la vacuna y a este momento lleva aplicado 1.457.802 dosis de vacunas, de las cuales más de 800,000 personas ya forman parte del esquema completo. Pero 1.457.000 personas, como mínimo, ya tienen una dosis de la vacuna de un total de población de 5 millones. Ese remanente hacia los 2 millones con que completamos ayer forman parte de la cadena logística, es decir, las vacunas llegan, pasa un periodo de 12 a 24 horas desde que se desalmacenan, se distribuyen a todas las regiones, pasan por un proceso de control de calidad y luego de ahí se distribuyen a todas las áreas de salud para que en simultáneo se avance con los diversos grupos de la vacunación. Hay múltiples acciones que desarrollamos que ustedes ven ahí dentro de esta gráfica. Una de ellas muy importante es una línea de acceso de información
para las personas que sintieran síntomas o que tuvieran alguna duda sobre la COVID-19, y es la línea 1322 que se activó como línea paralela administrada por el Sistema de Emergencia 911 y que ha sido también una iniciativa sumamente exitosa. Y el Plan Proteger, que fue el plan de subsidios que se utilizó, y así otras actividades de asistencia humanitaria que ahí ustedes tienen reflejado. Voy a ir un poquito más rápido acá. Eso que observan ustedes en ese histograma, pues es la situación actual que tenemos. Veamos que nuestro pico de la pandemia anduvo en los 8,400 casos aproximadamente, y esto fue como en el mes de octubre. Aquí pueden observar ustedes en la línea roja lo que nos tomó pasar, por ejemplo, de los 1,500 casos hasta los 8,000 casos. Esto es un desglose semanal y estamos hablando prácticamente desde la semana 28 hasta la semana 38 aproximadamente. Es decir, nos tomó 10 semanas, pero vean lo que nos tomó pasar de los 3,000 a los 9,000 casos. Acá nos tomó 4 o 5 semanas aproximadamente. Hoy día estamos en 16,000 casos, es el último dato de la semana 20, 16,000 casos nuevos, y tuvimos un pico de 17,900, casi 18,000 casos en la semana 19. Hemos tenido más de 1,000 casos de reducción en lo que va de esta semana. Sin embargo, todavía no podemos nosotros pensar que estamos bajando en esa nueva ola. Tendremos que dar un poco más de tiempo que nos funcionen las medidas. Ante esta situación hemos tenido que redoblar esfuerzos de las medidas que ya habíamos tomado para fortalecer la capacidad de atención. Se habilitaron albergues que llamamos no COVID para personas adultas mayores en estado de abandono que ocupan una cama hospitalaria, y que eso nos permite liberar camas hospitalarias. Estamos mediante un mecanismo jurídico y de compensación ocupando las camas del sector privado. Esto es algo que vamos a desarrollar en los próximos días. Se firmó un convenio con el Hospital del Trauma. El Hospital del Trauma pertenece al Instituto Nacional de Seguros. Ahí van las personas que tienen un seguro automovilístico, un seguro de riesgos del trabajo, y entonces hay un mecanismo en que una vez que se agota el seguro pasan a la seguridad social. Entonces se firmó un convenio para que esos pacientes sigan viéndose en el Hospital del Trauma. También definimos una estrategia de contención temporal no COVID en hospitales de alta demanda, una ampliación de los servicios en las áreas de salud, y el programa de telemedicina, que este es un programa que le hace seguimiento a los casos que no están hospitalizados, y necesitamos hacer un reforzamiento por lo menos de 200, 300 personas para que apliquen esa evaluación de telemedicina. También estamos trabajando en la detección y aislamiento de casos y contactos a partir de un fortalecimiento del testeo, no solamente en hospitales, sino que vamos a avanzar a un fortalecimiento del testeo comunitario en algunos de los cantones y distritos prioritarios. Por otro lado, se fortaleció nuevamente la directriz de teletrabajo, la reducción de aforo. Estamos con bares a 25%, todos los establecimientos comerciales al 50%, actividades, por ejemplo, académicas, empresariales, se redujeron de 300 personas a 150. Todas las concentraciones masivas, actividades, ferias de los pueblos, todo eso está suspendido. En el transporte público no se permiten personas que viajen de pie. La restricción vehicular nocturna se amplió de 9 de la noche a 5 de la mañana, y en este momento estamos bajo un modelo de restricción vehicular diurna donde únicamente circulan por día las placas par o impar. Un día circulan par, otro día circulan placas impar, y a partir de las 9 de la noche es una restricción completa. Y también un cierre de establecimientos comerciales a partir de las 9 de la noche como medida para reducción de movilidad. Esto no limita de que la gente, que es el principal problema que tenemos ahora, las personas, pues por cansancio, por agotamiento, por una percepción inadecuada. Recordemos que los riesgos, los peligros que asustan a las personas no son los mismos riesgos que las matan. Eso es una máxima de percepción de riesgo. Y por ahí también algunos autores dicen que el riesgo percibido es realidad, ¿verdad? Percepción es realidad.
y entonces tenemos un serio problema que estamos tratando de combatir, que es esa percepción que tenemos en este momento, que tiene nuestra población, y eso ha generado la proliferación, perdón, de fiestas clandestinas, bares clandestinos, actividades de alta concentración de personas en forma ilegal, y también las reuniones sociales en casas de habitación. Las personas ya se han cansado de estar en sus casas y entonces han empezado a romper las burbujas sociales, y eso nos ha generado justamente este aumento de casos. Por eso hoy precisamente, hoy miércoles 26 de mayo, diversos sectores se han unido para que a las 12 del día, ya casi, firmemos un pacto nacional y lo llamamos Frenar la Ola. Y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, lo que estamos posicionando. Esto es una campaña muy orgánica, realmente sale de la conversación que tuvimos con diversos sectores. En las semanas anteriores hemos conversado con empresas, iglesias, sector municipal, sector cultura, y entonces la suma de todo esto generó una iniciativa que si en este momento buscamos de dónde salió, realmente no lo logramos encontrar. Lo que sabemos es que mucha gente se matriculó a Frenar la Ola, y entonces ya empezó desde el fin de semana anterior en los estadios de fútbol. Nosotros tenemos el campeonato de fútbol y las competencias, algunas de las competencias están operando sin público, muy regulado, con protocolos muy estrictos, pero no tenemos el Campeonato Nacional de Fútbol suspendido. Entonces, desde ahí hemos buscado también este espacio. Frenar la Ola inició el fin de semana anterior y hoy vamos a hacer el lanzamiento masivo, donde muchísima gente, sector privado, instituciones, estamos participando para firmar ese pacto. Y lo que hacemos es vestir una prenda blanca. Yo tengo que ir a cambiármela ahorita. Aquí estoy representando a CEPREDENAC, ¿verdad? Como miembro del Consejo de Representantes, pero vamos a vestir una prenda blanca, vamos a subir una foto con el hashtag Frenar la Ola o el Pacto CR, el hashtag Pacto CR, porque lo que queremos es que asumamos ese compromiso de frenar la ola. Por aquí tenemos una animación que también quiero compartir con ustedes. No sé si es esta o la otra, creo que ya me... Ah, no, aquí está. Hemos querido justamente rescatar en esta campaña desde nuestra institución, porque realmente lo que hizo el equipo de trabajo fue generar productos que cualquiera pudiera adaptar. Y desde cada una de las instituciones hemos hecho lo propio para posicionar con nuestras redes de trabajo. La campaña lo hemos visto con empresa privada, una altísima participación de empresa privada y de la sociedad, de la comunidad como un todo. Yo voy cerrando con esto muy rápidamente, nada más en términos de lo que cada uno de nosotros en nuestros países tiene. Recordemos que nos regimos bajo el marco de una política centroamericana y un plan centroamericano de reducción de riesgo de desastres, y cada uno de nuestros países también tiene su plan de emergencia, de gestión de riesgo, basado justamente en los compromisos del marco de Sendai, ¿verdad? Esa agenda de largo plazo, 2015-2030, que tiene diferentes metas. No voy a repetir acá las diferentes metas, las 7 metas globales, pero sí quiero enfocarme en nuestros retos nacionales, que mucho están incluidos en nuestro Plan Nacional de Gestión de Riesgo, lanzado hace aproximadamente un mes para el próximo quinquenio, y que ha incluido 8 retos importantísimos. Uno de ellos es la inclusión social como elemento fundamental de participación democrática y de reducción de la vulnerabilidad. El segundo es la articulación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, fortalecido en sus diferentes ejes, con un enfoque más preciso a ese abordaje holístico que mencionaba en las primeras diapositivas. El 3 es un eje fundamental, que es uno de los retos más grandes, que es la disponibilidad y acceso a la información que nos permita una mejor toma de decisiones.
El 4 son los vínculos que tenemos que establecer desde cualquier estrategia con el desarrollo y con las iniciativas de adaptación al cambio climático. Un eje número 5 que es fundamental, sobre todo en este marco del enfoque de riesgos sistémicos, es la protección financiera. Algunos de nuestros países de la región ya han avanzado en la estrategia financiera para la gestión de riesgo de desastres, pero otros estamos a medio camino y ese es uno, y nosotros, Costa Rica, somos uno de los que todavía no avanzamos en esta estrategia. Panamá ha avanzado, Guatemala ha avanzado importantemente en esto, pero nosotros tenemos todavía a modo de propuesta y es uno de los retos que nos hemos establecido, sobre todo con los impactos que se nos han presentado por la pandemia. En el reto número 6 es la protección de la infraestructura y los servicios. Hemos creado justamente una norma de resiliencia, sobre todo vinculada al reto número 4, que es el desarrollo y cambio climático. Esa norma nos dice cómo debemos construir infraestructura resiliente, adaptada a las condiciones de cambio climático y de variabilidad climática. El punto número 7, muy, muy importante, que lo hemos iniciado también desde el 2019 con la incorporación a la red de nuestra empresa privada, a la red ARAICE, que es la continuidad del negocio y la continuidad de los servicios. Estos enfoques de continuidad del negocio, de continuidad operativa, fueron fundamentales desde los primeros meses de la pandemia, porque nuestros lineamientos decían, caso que se detecte en una empresa, se cierra el proceso por 14 días y todo el mundo va aislado 14 días. Y en algún momento dijimos, a ver, parar 14 días una empresa tiene unas implicaciones muy complejas. Analicemos qué empresa es, qué equipo de protección personal usa su gente, cómo se mueve su gente, cuáles son las características del proceso productivo. Y con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio creamos una guía que nos permitiera hacer una evaluación del riesgo según las características del proceso. Si es un proceso que inherentemente hace que la gente esté separada, o si es un proceso como la industria alimenticia o farmacéutica, donde la gente usa equipo de protección personal como parte de las buenas prácticas de manufactura, la exposición es muchísimo menor y entonces creamos matrices de riesgo que nos permitieran evaluar esos niveles de riesgo de contagio en cada actividad productiva y que los protocolos fueran adaptados a esas condiciones particulares. Y el último reto es el reto de la rendición de cuentas. La pandemia, más que otros desastres, nos ha planteado ese enorme reto de la rendición de cuentas. Nosotros, por ejemplo, hemos avanzado en nuestra página web. Ustedes pueden accesar a nuestra página web www.cne.go.cr y en la primera, ¿cómo se llama esto? La primera ventana, exacto, la primera ventana que van a encontrar, ahí va a aparecer nuestro quehacer en la pandemia y tiene un menú de todas las actividades en las que nosotros hemos ido participando, incluido, por ejemplo, la compra de vacunas. Ahí tenemos un menú donde dice hasta qué insumos, las jeringas, a quién se le compraron, las gasas, los congeladores, a quién se le compraron, cuánto se pagó, cuántas empresas participaron en el proceso, justamente como parte del proceso de rendición de cuentas, porque este último elemento puede perfectamente dar al traste con cualquier gestión que hagamos para manejar adecuadamente una emergencia. La gente tiene que no solamente sentirse protegida, sino que también tiene que estar segura de que los recursos públicos se están invirtiendo de forma adecuada. Yo termino acá, he hecho una carrera para poder dar tantas cosas que uno quisiera compartir. De verdad ofrezco disculpas a los organizadores, al CEPREDENAC, a la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, porque les robé más tiempo. Pero también les agradezco la tolerancia y la tolerancia de las personas que han estado compartiendo con nosotros. De verdad, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, don Alexander. Muy oportuna su presentación y muy enriquecedora. Aquí subrayo y este legado que la CNE quiere dejar a las futuras generaciones ante la gestión integral de riesgo de desastres a la luz de esta emergencia sostenida del COVID-19 en el marco de estos escenarios complejos que vivimos hoy. Vamos a abrir ahora para preguntas y respuestas. En este caso, nos piden
que presentara, si usted tiene la amabilidad de contar un poco sobre la experiencia EDUS con alianzas público-privadas. Realmente yo no manejo muchos datos del EDUS. Yo creo que eventualmente podríamos hasta compartir acá escenario con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque el EDUS es una herramienta sumamente poderosa. El EDUS nos está permitiendo en este momento hacer todo el proceso de telemedicina, ¿verdad? El EDUS es el expediente digital de salud y la Caja tiene una plataforma muy robusta. Por medio del EDUS hay un equipo de profesionales en ciencias de la salud que hacen el seguimiento diario de las personas. Prácticamente se dedican 15 minutos a cada persona para hacerle el seguimiento de sus signos vitales, de las personas que están en aislamiento en las residencias. Es ahí donde están todos nuestros datos de salud. Y también hay una conectividad, hay otro sistema que se está utilizando, que es el Commander también, por parte del Ministerio de Salud, que permite vincular las pruebas en laboratorios privados, y todo esto nos ha permitido pues tener un mayor control del seguimiento de los pacientes. También hay una vinculación con otro sistema informático que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social para el proceso de vacunación. Entonces, gracias por la pregunta. No soy la persona experta ni conocedora ampliamente del proceso, pero con mucho gusto podríamos, si doña Claudia lo tiene a bien, en algún momento hablar de justamente esta plataforma de información que la Caja Costarricense de Seguro Social dispone. Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, don Alexander, aquí nos plantean la necesidad de continuar las capacitaciones para los integrantes de las comisiones locales de emergencia en relación a esta emergencia, principalmente en las zonas rurales, la cual es muy susceptible en las condiciones ante esta amenaza. Ese es un comentario que nos hacen. Sí, nosotros les comento que no he podido ver, porque no tengo el monitor acá, quién nos hace la consulta, pero les comento que nosotros... El señor David Serrano. David, sí, muchas gracias, David. David, hay un curso en línea que se inauguró justamente hace 2 semanas, aproximadamente 2-3 semanas, para autoridades municipales y comités municipales de emergencia, que ya incluye algunos elementos, no solamente del enfoque de riesgo sistémico, sino también de el manejo de la COVID-19. Y puede usted consultarle por medio del oficial de enlace también para poder tener acceso a toda esta información. Muy bien, muchas gracias. De igual manera, dicen sobre la importancia de los comités comunales ante la emergencia, fortalecer ese concepto que es muy importante. Sí, definitivamente, los comités comunales son una herramienta fundamental. Nos acercamos hace ya bastantes meses para trabajar también con todo el sector comunal, para poder fortalecer esa red de comités comunales de emergencia. Nosotros registramos en este momento más de 400 comités y sabemos que hay más que operan en las diferentes localidades. Y una de las experiencias que más enriquecedoras que hemos registrado es en Alajuelita, donde el Comité Municipal de Emergencia creó un centro de llamadas para dar información a la población. Y ese centro de llamadas, en primera instancia, fue operado por mujeres de la red de comités comunales de emergencia, justamente que participaron en el proyecto BOSAI 2. Entonces es un fortalecimiento de capacidades que se ha hecho en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y hoy día se ha ampliado también a otras agrupaciones comunales. Muy bien, muchísimas gracias, don Alexander. Ya a manera de cierre y para comentar, nos indican aquí que la iniciativa Frene la Ola de las personas que están fuera de Costa Rica, los costarricenses en el extranjero, están subiendo fotos sobre la campaña y están muy motivados. Así es que, don Alexander, de parte del CEPREDENAC, agradecerle nuevamente su tiempo, esta compañía que nos extendimos un poco, pero creo que era sumamente valioso toda la información que estábamos presentando y quedarnos con buscar esa resiliencia, el reconstruir a nivel sistémico ante los escenarios complejos en este contexto del riesgo sistémico que nos ha traído el COVID
y sumamente valioso el modelo de gestión compartida con el sector privado, el sector público y los gobiernos locales. Como usted bien lo dice, esto es un tema de todos que debe ser abordado de manera sistémica con respuestas sistémicas. Y le agradecemos una vez más por su tiempo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que estén muy bien y los esperamos nuevamente en un futuro webinar. Buen día. Muchísimas gracias, Marianela. Qué lindo eso último que usted menciona de las y los costarricenses en el extranjero apuntados a frenar la ola. Y también veo que ustedes andan de blanco. Aquí andamos con la camiseta blanca. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado en este webinar. De verdad, yo les agradezco su atención. Y sobre todo, pues el reto que tenemos todas y todos de frenar esta ola, no importa dónde estemos, en todo el mundo es necesario que asumamos ese reto y que también lo divulguemos a todas las personas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Que tengan muy buenas tardes y feliz día. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.